attention to this guy because he's funny. I used to watch him when I was little. And we watched Pepe Le Pew, but I'm old now. I'm looking like, good God, what kind of fucking rapist is this guy? Like, take it easy. En las últimas semanas, Warner Bros. Se ha convertido en una fuente de controversias y todo tipo de material del que se alimentan las páginas amarillistas de internet, desde un rediseño de Lola Bunny hasta la supuesta cancelación de personajes como Pepe Le Pew o Speedy González. Es por ello que en este video decidí hablarles del tema y ahondar en cómo se manejan este tipo de noticias a través de internet. Comencemos dando contexto. Todo esto comenzó por un artículo de The New York Times publicado el día 3 de marzo de 2021, escrito por Charles M. Blow, un periodista y comentador que relataba ciertas experiencias relacionadas a su infancia y los personajes de la época que connotaban ciertos estereotipos que al día de hoy son calificados como racistas. Tengan en cuenta que el artículo no hablaba ni siquiera de Pepe Le Pew, solamente se le menciona en un párrafo junto a personajes como Speedy González o Mammy Two Shoes de Tom y Jerry. Este artículo hablaba sobre 6 libros de Dr. Seuss que se dejarían de publicar debido a la representación de minorías étnicas y connotaciones racistas. El autor del artículo asegura que el racismo debe ser exorcizado de la cultura, incluida o específicamente la cultura infantil. Es por ello que ponía de ejemplo a Pepe Le Pew, que en sus propias palabras normaliza la cultura de la violación, o Speedy González, que refuerza estereotipos en contra de los mexicanos, o Tarzán, quien es un hombre blanco semidesnudo en medio de una jungla africana que conquista y domestica a los nativos del lugar, quienes son retratados como primitivos. Y leyendo todo el artículo noté dos cosas. La primera, todo el asunto de Pepe Le Pew está terriblemente sacado de contexto. Y la segunda, a nadie le importa un carajo el asunto de los libros de Dr. Seuss. Aquí es cuando entra lo que me gusta llamar cultura de la desinformación, con artículos y publicaciones que tal cual miniatura de YouTube llena de clickbait le decían a las personas que existía un complot en contra del zorrillo Pepe Le Pew, y que inclusive Warner estaría dejando de producir cualquier material relacionado con el personaje, cuando en realidad ni siquiera Warner había emitido algún comunicado relacionado con el tema. Oh, y lo mejor de todo aquí es la reacción de la gente. Leía los mismos comentarios en todos lados, diciendo que la generación de cristal o mazapán solo quería arruinarlo todo. Y lo más irónico es que los únicos que se estaban quejando eran boomers que ni siquiera se tomaron la molestia de verificar si la información que leyeron era verídica, lo cual me hace ver que las personas siempre se dejan llevar por el sensacionalismo colectivo. La semana pasada escuché más el nombre de Pepe Le Pew que en todos mis años de vida. Ahora bien, ¿por qué existe esta constante paranoia? Cabe mencionar que últimamente las redes sociales se han convertido en una especie de arma de doble filo, donde te sacan tweets de hace 13 años y te despiden como director de cierta película, o no te dejan ser el presentador en cierto evento por no expresarte como deberías. Allí tenemos el caso de James Gunn, por ejemplo. Pero no se preocupen, ya lo volvieron a contratar después de ver que la competencia lo agarró para la nueva película del Escuadrón Suicida. O si quieren algo más reciente, el despido de Gina Carano por declaraciones en las que comparaba el panorama político actual de Estados Unidos con el Holocausto y cómo se les cancela a ciertas celebridades que no comparten ideologías de izquierda o derecha. Ella antes había estado involucrada en otras controversias, pero el compararse con víctimas del Holocausto fue la gota que derramó el vaso. Aunque sinceramente he visto situaciones similares donde los involucrados no se vieron tan afectados como es el caso del director de cine Spike Lee, quien comparó al expresidente Donald Trump con Adolf Hitler. ¿Acaso no ambas celebridades hicieron alegorías relacionadas al Holocausto? Entonces, ¿por qué a una se le premia y se aplaude y a otra se le despide de manera inmediata y se le boicotea la carrera? Si les soy honesto, no estoy del lado de ninguno. No pretendo defender a Carano o bardear a Lee, solo quiero mostrar la hipocresía tanto en los medios como de la industria. Pero que queden actas, ambas comparaciones son estúpidas. Además de la controversia de Pepe Le Pew, también fue tendencia la modificación del diseño de Lola Bunny en la próxima a estrenarse Space Jam 2, lo que en serio molestó a muchos furros. El director de la nueva película, Malcolm D. Lee, explicó que Lola no era políticamente correcta en la primera película. Se suponía que era una cinta para niños, entonces ¿por qué el personaje llevaba un top corto?, señaló el director. Pero eso tampoco quiere decir que el personaje se canceló, solo se modificaron ciertos aspectos para hacerlo más aceptable para las audiencias masivas. Porque ¿se imaginan la funa masiva que tendría la película si Lola Bunny tuviera el mismo diseño que los 90s? Los de Warner saben cosas, chavos. Pero esta situación me hizo pensar, ¿se imaginan una realidad alterna donde existiera una película que solo pudieran ver adultos y que sexualizara a menores de edad? Afortunadamente, chicos, la industria jamás dejaría que eso pasara. No, sí existe, se llama Cuties y está disponible en Netflix. Ok, a esto me refiero. Intento comparar ambos parámetros, pero no le encuentro sentido a que solo mayores de edad puedan ver una cinta que tiene a niñas de 12 años bailando de manera sugestiva, ¿saben? Así de confusas son las cosas hoy en día. La sociedad siempre nos ha dicho que es transgresor y lo que es aceptable,
Con el pasar de las décadas, lo que estaba normalizado en el pasado al día de hoy es mal visto. Y creo que justamente este era el punto de poner de ejemplo los comportamientos o connotaciones de ciertos personajes. No se les está cancelando, más bien se exponen, critican y analizan conductas bastante cuestionables, como el hecho de presentar el acoso como algo divertido e inocente. Hasta el mismo Dave Chappelle comentó sobre el tema hace más de 20 años. Y seamos sinceros, Pepe Le Pew no había sido relevante hasta que ocurrió esta polémica. Pregúntele a cualquier niño de hoy en día y ni siquiera tienen idea de quién es el personaje. Esta revuelta en internet trajo inclusive a colación comparaciones con otros personajes femeninos que también acosaban o mostraban conductas inapropiadas, como Pucca, Helga de Oye Arnold o Marinette de Ladybug. Pero allí se está cayendo justamente en querer convertir esto en una guerra de personajes femeninos en contra de masculinos. Había personas que le echaban la culpa de esto a los progres, a la comunidad LGBT o inclusive a las feministas, cuando lo que causó todo esto, y lo repito, fue el comentario de un periodista de 50 años que solamente daba su opinión en un artículo del New York Times, y que dio como resultado cientos de artículos y publicaciones amarillistas en páginas y foros de internet. Como diría el Guasón, si les dices sobre ciertos libros del Dr. Seuss que fueron sacados de circulación, a nadie le importa, pero si mencionas que un personaje de Looney Tunes más olvidado que la carrera de Taylor Lautner presenta comportamientos mal vistos en la actualidad, todo el mundo pierde la cabeza. Situaciones como esta solo remarcan la falta y a su vez la importancia de la comprensión lectora en muchas personas. Por razones como esta tenían que poner atención en su materia de español, así como la falta de contexto y el saber de dónde fue sacado dicho titular. Y les pondré un corto ejemplo de las noticias falsas que abundan en internet relacionado con este mismo tema. En la secuela de Space Jam existía una sola escena que incluía a Pepe Le Pew. Hace más de medio año, en la postproducción de dicha película, o sea, la fase donde ya están filmadas las escenas y se colocan los efectos especiales, la edición y la música, dicha escena se eliminó por decisión del director, ya que no aportaba nada a la historia. Ahora bien, aprovechando el escándalo, se creó la falsa noticia de que gracias a la reciente polémica, el personaje habría sido eliminado de la película, cuando eso no podría estar más alejado de la realidad. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente sigue creyendo todo lo que lee en páginas de internet y culpando a las grandes corporaciones por arruinar su infancia. Aunque después de ver esto, me emociona saber cuál será el próximo personaje que cause polémica en internet. Johnny Bravo, mejor vete consiguiendo un buen abogado. En resumidas cuentas, Pepe Le Pew no fue cancelado, fue la causa de una polémica en redes sociales debido a la desinformación y artículos descontextualizados. El artículo de opinión escrito por Blow analiza ciertas actitudes y comportamientos que connotaban el racismo en épocas pasadas. Aunque déjenme decirles que no creo que ningún mexicano se moleste u ofenda con Speedy González o el Lento Rodríguez. Lo irónico es que en la mayoría de situaciones donde se le acusa a ciertos personajes ficticios de apropiación cultural, son los mismos americanos los que se quejan de ello, cuando nosotros como mexicanos nos sentíamos orgullosos de que Mario haya llevado un sombrero de charro. Los personajes necesitan tanto defectos como virtudes, ya que como espectadores, para que una historia nos atrape necesitamos conectar con estos. Pongo por ejemplo a BoJack Horseman, el caballo famoso de los 90s. Durante la serie se nos muestran los errores que dicho personaje comete y cómo debe lidiar con las consecuencias de sus actos. El propósito del programa no es que las personas lo miren y traten de justificar sus comportamientos autodestructivos o negativos con el protagonista. Sí, estoy hablando de aquellos que decían identificarse con BoJack teniendo depresión cada que se estrenaba una nueva temporada. El programa te enseña que las acciones incorrectas del protagonista tienen un efecto en sus relaciones personales, laborales y en su propia salud mental. Inclusive en la sexta temporada la serie se atreve a tocar temas actuales, como lo es la misma cancelación a celebridades. Y de esta manera nos invita a analizar y comprender por qué está mal lo que hace BoJack. No porque podamos identificar ciertas actitudes negativas en algún personaje, significa que lo estamos cancelando. De hecho, ese es uno de los objetivos de este programa. Lo mismo puede traducirse al caso de Pepe Le Pew. Sabemos que es una caricatura de hace más de 50 años. En estas, dicho zorrillo confundía a la gata Penelope Pussycat como una hembra de su misma especie. Lo gracioso del programa es que dicho personaje buscaba el amor y cariño de dicha gata, pero esta no soportaba su olor. Aunque viendo algunas de estas escenas se nota el por qué las acciones de dicho personaje se podrían considerar altamente ricas en materia funable. Y en los últimos años, la misma Warner Bros. Ha cambiado la personalidad y las acciones de Pepe Le Pew. Por lo que de nuevo, y reitero, remarcar ciertos comportamientos negativos, aunque sean antiguos, no significa que estamos cancelando al personaje como si tuviera realmente denuncias por abuso. Un saludo para Harvey Weinstein y los fans de Cuties. Mi mejor consejo para próximos escándalos es leer no solo el encabezado de los titulares, infórmense y actualícense constantemente. Esto no se trata de buscar culpables o remarcar en contra de cierto sector social, sino de investigar bien un tema antes de empezar a hacer algo más grande de lo que realmente es. O como dicen en mi rancho, echarle crema de más a los tacos.
Y también les aconsejo no pasar mucho tiempo en Twitter. He visto cosas. Eso ha sido todo por este breve y extraño video. Yo me despido, mi nombre es Iton Iram y nos vemos cuando les traiga mi opinión respecto a Raya y el último dragón.